Cuarta nacionalización. A ver, la cuarta nacionalización, que es la que se hace el 1 de mayo del 2006, donde sale un decreto, se hace por decreto, hay la toma de las empresas, acuérdense, con los militares, lo cual molestó mucho a Brasil. Lógicamente... Hizo que doña Dilma no venga más, ¿no? Sí, y efectivamente, porque ni la recibieron ni le contestaron llamadas, ese es el comentario. Entonces, lo que sucedió que cuando algo es concertado, como cuando se hizo la nacionalización del 32% del IDH, no tenés problemas, porque al final te pones de acuerdo y podés llegar a una solución. Eso es lo que se llama un sistema concertado de pago. ¿Ya? Al final ahora lo estamos pagando igual, no es que no estamos pagando. Son 1.500 y tantos millones de dólares que estamos efectivamente. Y fíjate que es tan delicado el tema, porque de un sistema concertado de pago hay un factor siempre que es la presión. Y esto se da porque tomamos las empresas y le decimos, bueno, te voy a pagar. Y claro, se va al CIADE a ver el tema de controversia. Y se le complica tanto al gobierno que lo tienen que sacrificar a uno que yo considero un excelente abogado, que es Arce Saconeta, y además muy pragmático. Lo tienen que sacar del Parlamento y llevarlo a la Procuraduría, porque realmente los estaban avasallando totalmente. Entonces se trata de hacer una defensa más, porque también Arce Saconeta trabaja con la OEA, tiene más contactos, entonces un poco para disminuir la presión, porque era muy fuerte el tema de la presión, se tuvo que ir a la Procuraduría y está haciendo desde ahí la defensa, pero lo han sacrificado, yo digo, un excelente abogado que ha sido un buen trabajo en el tema de del Congreso. Hizo un buen trabajo también, y como procurador hizo un buen trabajo en el asunto de bajarle a Rurelec por eso, yo creo que es un abogado muy hábil para negociar y muy pragmático. Entonces, pero era importante también en el Parlamento, pero al final la peleita con Rebeca Delgado hizo que también en un momento dado la pierda y busquen en este momento, pero esto es más que todo para poder manejar de mejor manera el tema del pago de las nacionalizaciones. Entonces, cuando hay este sistema concertado de pago o el sistema concertado de venta, dependiendo si es productor o si sos país en este caso. ¿Qué es lo que le pasó a la Argentina? O sea, la Argentina, los fondos buitre, en su momento hubo un sistema concertado de pago. Entonces Argentina dijo, oye señores, yo les pago, pero les pago 40 centavos por cada uno. Unos dijeron sí y hubo un grupo dijeron no. 8%. Ya, el 8%. Entonces, ese grupo del 8% dice, no señor, yo no entro a un sistema concertado de pago. A mí me pagan lo que yo tengo como bono. Entonces, no lo pueden criticar porque encontraron la justicia, se fueron allá. De que es peligroso para todo el sistema porque todos los países están endeudados y es una puertita que puede crear un serio problema a países muy desarrollados por el manejo de su deuda. Incluso a nosotros, ¿no? Si no pudiéramos pagar los intereses de la deuda, por ejemplo, de esta deuda que no será muy grande, pero es deuda. O el tema de los bonos. Claro, la deuda del bono, claro. Sí, entonces, cuando llegamos al 1 de mayo, se toman las empresas y se comienza a negociar. Y de inmediato el decreto dice, se cobrará adicionalmente un 82% de un impuesto por concepto de nacionalización. 32%, lo cual hace 32 el IVA, 32 IDH, 18% regalías, porque ese 18 está constituido 6 para el Tesoro General de la Nación, 1 para Benipando y 11 para los productores. Entonces dice, vamos a cobrar a partir de ahora 82%, sube 32%. Entonces el decreto establece de 50 a 82. Pero a los 6 meses, que es lo que se tiene registrado, si no me equivoco, 6 meses, 7 meses, ¿no? Queda sin efecto. Porque, pero no lo han derogado ese. No sé qué habrán hecho con el decreto, pero inmediatamente dejan
Y vuelven al 50-50. Y vuelven al 50-50. Que 50-50 es por el 32 más 18. 32 más Eso 18. 50. Que está en la ley de hidrocarburos. Exactamente, que en la de Volvemos a la de antes. que le corresponden al Estado Nacional. Exacto. El otro 50 es de la empresa. De la empresa Que se hace cargo de ahí de cobrar su government take, que se llama el trabajo realizado. Lo que pasa es que a partir gasto. de ese 50 también hay lo que son los incentivos. Como las empresas se fueron también al otro extremo y le dijeron, bueno, esto no va porque no voy a invertir, no voy a hacer nada. Y dicen, ¿saben qué? Me tienen que devolver por lo menos pues las inversiones que he hecho antes para tener ahora gas. Entonces es la recuperación de costos o recuperación de inversiones. Sí. Entonces hay un monto X en yacimientos, porque no aparece en otra parte del presupuesto general de la nación, un costo X que Yacimientos paga a las empresas petroleras. Pero las empresas petroleras, aparte del 32 y del 18, hay una ley que es el Código Tributario, que el Código Tributario dice para las empresas petroleras, no petroleras y para todo lo que son servicios, que hay que pagar el impuesto a las transacciones, el impuesto al 3%, el IVA y el impuesto a las utilidades. Entonces, aparte del 50% que cobra por hidrocarburos, por la exportación, por IDH y regalías, las empresas petroleras tienen un costo adicional por IVA, por transacciones. Cualquier empresa en el país. Por lo que cualquier formal. Escrito, perdón. Eso está en el Código Tributario de 1986, firmado por Paz Estenssoro. Eso lo sumás a la ley de hidrocarburos. Claro, 50, más eso redondea un 15%. O sea, lo de Ormando Bacadíes lo sumaba a eso ya, y hoy día se aplica de la misma manera. Igual, y antes también se pagaba impuestos a las utilidades. Entonces, por eso es que algunos dicen es 65%. No. Yo no conozco ningún impuesto de ese de 32% que esté cobrando por nacionalización, no lo conozco. Tal vez a los nuevos contratos, pero en el presupuesto general de la nación no aparece. Tal vez es una operación contable en yacimientos de que ingresa tal vez el impuesto que pagan las empresas por concepto de nacionalización, pero a la vez contablemente Yacimientos hace una devolución por el tema básicamente de recuperación de costos. Podemos estar recibiendo menos. Lo que pasa es que no conocemos una conciliación de cuentas entre las empresas que vienen de atrás, claro, porque las que invirtieron antes dijeron, oye, ¿cómo recupero yo mi inversión? No, le voy a hacer la recuperación. Pero como ya Yacimientos está fiscalizando a los nuevos, ya sabe cuánto está gastando en cada pozo petrolero. Entonces, desde el momento en que ese pozo dé resultados, ya es más fácil hacerle el tema de devolución de costos. Pero de lo anterior nadie conoce. Acordate que hubieron unas auditorías que al final nadie supo, fue el lío que hubo con el señor Morales. Esas auditorías determinaron un costo X en los pozos de las empresas petroleras, porque si algo tienen las petroleras es que tienen estados financieros sólidos. Porque rinden cuentas en los países donde están. Efectivamente, porque por un país chico no se podían quedar. Además no se ha ido ninguna de las petroleras que hizo negocio con el gobierno, con el Estado boliviano. Y sacó la ley de hidrocarburos Ormando Bacadíes, se largó el decreto de nacionalización y son las mismas empresas que están trabajando. O sea, no se ha ido ninguna, todas están trabajando. Entonces, ¿qué ha cambiado? Nada. Buena medida la nacionalización, sí. ¿Por qué? Porque hay un adicional que puede haber de nacionalización, que no sé dónde está, debe estar registrado, en las empresas que manejan ductos, que manejan, o sea, en las empresas subsidiarias de Yacimientos. Eso sí, como han sido nacionalizadas, lógicamente lo que han hecho ahora es ellas comienzan a tener utilidades. Esas utilidades en las empresas capitalizadas de antes... Una vez se paguen, sí.
Claro, no. Una vez que paguen sus inversiones. Porque ahorita lo que están haciendo es, las compraron recién Transredes, las han comprado y hay que pagarlas. Claro, pero lo que tenés que tener en cuenta es que esas utilidades que se supone están generando es el capital de operaciones que no tenía yacimiento. Exactamente. Entonces, una vez que tenés ese capital de operaciones, comienzan a meterse en proyectos y recurren al Banco Central para sacar de las reservas internacionales netas, que es de ahí de donde salen las inversiones de yacimiento. El presidente, hablando de las reservas internacionales netas, el presidente decía recién, y si necesitamos plata, vamos y sacamos de las reservas internacionales. Bueno, ¿es tan sencillo? No, lo que pasa que cuando hay eso de meterle nomás, le meten, entonces, pero por ejemplo, en este momento dicen que hay casi 15.000 millones de reservas. Y el tema es, de los 15.000 millones, ya le han entregado 3.000 millones para el azúcar, para el ingenio, para yacimientos, para Comibol, para un montón de proyectos. Ya. Y las reservas no bajan. Entonces, ya no serían 15.000, serían 12.000. Y la deuda está más o menos entre 11.000, 12.000 millones. Entonces, la deuda no sube. Entonces, ¿dónde está esa plata? Eso yo le digo que es pues una contabilidad creativa. Ni baja de las reservas, a pesar que han entregado, ni sube la deuda. Entonces, si fuera una contabilidad real, sería que de 15 le he dado 3 a yacimientos a todas las empresas públicas, bajo a 12. Arce Catacora está dibujando a mano alzada. Claro, son 12.000. Y encima, mi deuda tiene que subir porque alguien tiene que pagar, no porque esté a 30 años. Igual hay que registrarlo como deuda, así como se registran los bonos y se registra todo. Entonces, a partir de ahí, por eso yo veo en este momento una confusión cuando dicen 82, el gobierno dice 82, el 50, no. Es muy claro que ahorita se cobra 50-50 y está en el presupuesto general de la Nación. El presidente está confundido. Yo creo que le han informado mal a él, porque por eso te digo confundido. Sí, que muestren en el presupuesto general de la Nación en qué partida presupuestaria se registra el ingreso por nacionalización. ¿Y cuál es el concepto? Debe ser, por eso digo, debe ser que está en yacimientos y hay una contabilidad porque hay también el pago de la recuperación. Es buena idea, si vamos a preguntar cuánto ha entrado por, se ha beneficiado, cuánto se ha devuelto a las empresas por nacionalización, claro, lo que tenía. Porque acordate que ese fue un incentivo. El otro incentivo fue subirle a $30 el barril de petróleo. Ya, o sea que era un poco más de los 12, 15 que había en su momento. Entonces, si no incentivabas así, también el tema de exploración, explotación iba a ser un problema. Un ratito, pero todavía no estamos explotando nada y estamos haciendo prospección, todavía no estamos ni siquiera explorando como se debe para comenzar a hacer huecos debajo de la tierra y que salga gas. Lo que estamos haciendo, de acuerdo a lo que yo entiendo, mirando esto, es que están sacando más de donde hay y por eso ha aumentado la plata. Efectivamente, porque ha subido la producción. Pero se va a acabar más rápido. Lógicamente, por eso... El presidente Morales, perdóname que te corte, el presidente Morales habló recién, Carlos Villegas habla de 2.4 TCF por año. Si eso es así, si son 10, son 5 años. En 6 años está acabado. Y los líquidos, ya es un drama, porque el petróleo va cayéndose. Si Liquimuni no sale rápido en el tema, vamos a tener serios problemas. ¿Cuál Liquimuni? El de La Paz, el del norte de La Paz. Que soy, no, yo por eso siempre dije, lo único que conocí de Liquimuni era una botellita que mostró José Luis Paredes, que dice que era petróleo. Por eso es lo que estábamos, sí. Bueno, sí. Pero además la mostró Banzer en su momento también. Creo que es la misma botella. Y aquí viene, hay que buscarla. Claro, Carlos, aquí viene el tema de la nacionalización como una política muy positiva, pero la administración como algo que puede ser nefasto como Venezuela. Y te digo por qué. ¿Qué pasó con yacimientos al inicio? Se le ocurrió poner un máximo de sueldo de 15.000 bolivianos. Los buenos pelaron. Claro, a un petrolero con experiencia a la vuelta de la esquina, en Perú o en la Argentina o en Dubái o donde iba, le pagaban $8.000. ¿Ya? Entonces, mediático. Son 56.000 bolivianos versus 15.000.
¿quién se va a negar a irse? Y el sector petrolero necesita, primero, experiencia, segundo, capacitación y tercero, tener mucho manejo gerencial, ¿ya? Porque estás con el problema constantemente. Entonces, ya cuando comienzan a administrar la nacionalización, ya empezando de poner el sueldo, nadie se preocupó que paguen bien el yacimiento para que se quede la gente. Entonces fue el primer error. El segundo error fue no comenzar a explorar, hacer unos programas serios de exploración, y por eso estamos pagando en este momento. Y aparte que el gobierno central no le ayudó, sobre todo el ministro de Hacienda, no le ayudó en el tema del control de los vehículos de contrabando. Porque 129.000 vehículos... Parece una exageración hablar de eso, no pero es. 129.000 vehículos, estamos hablando de 10 litros por día, estamos hablando de un montón, que alguien lo tiene que traer para Claro. que puedan... Y está 129.000 vehículos, es el 12% del parque automotor. Por lo tanto, el consumo sube 12%. Y aparte, no paró. Ahorita hay 40.000, dicen que hay 40.000 vehículos, quiere decir que, que estás hablando, bueno, que estás hablando de 200.000 vehículos, estás hablando que de contrabando ha entrado el 20% del parque automotor. Por eso es que se te dispara el tema de la subvención. Eran 30 millones el 2005 y se te dispara hasta 1.000 millones de dólares. Y ahí sí tiene que absorberlo el Tesoro General de la Nación. Entonces, ¿qué hace el gobierno para solucionar este tema? Primero, para que Yacimientos tenga plata y sus subsidiarias tengan plata, un capital de trabajo, ¿a quién le transfiere el pago del bonosol? Porque el bonosol, renta dignidad, se pagaba con las utilidades de las empresas capitalizadas. Claro. La paga, la traspasa a las gobernaciones y le confisca aproximadamente el 60% del IDH. Del IDH. Claro. Y se los transfiere a los municipios. Y ahí le vuelve a sacar 2/3 y lo mete directamente al pago de la renta dignidad. Y libera a las empresas y en realidad lo retiene, no es que que les ordena a los municipios que paguen y a las gobernaciones. No, le retiene, ya no te lo manda y lo pagan ellos. Y lo pagamos, ahorita sacan de los municipios y le sacan también a la gobernación. Y retiran de circulación más de 10.000 millones de bolivianos en el lapso que para son 1.500 millones de dólares, no, 1.500 millones para pagar la renta dignidad. Ya. Entonces, crean el fondo del bonosol, lo que es renta dignidad, y la liberan a las empresas capitalizadas para que puedan tener un capital de operaciones. Entonces, quiere decir que las gobernaciones han sido parte de cubrir ese capital de operaciones de yacimientos y a la vez también pagar el subsidio, porque antes lo pagaba el Tesoro General de la Nación. Y el 2008 limpian todo ese despelote que tenían del presupuesto, el 2008, se dan cuenta que sube a 140 el barril de petróleo el 2008 y dicen, aquí está la mía. Toman dos medidas. Traspasan el IDH a los municipios, le sacan a las gobernaciones para la renta dignidad. Entonces se liberan de casi 1.500 a 2.000 millones de dólares. Y aparte, lo que hacen ellos es manejar directamente los recursos que se liberan para hacer inversiones directamente. Y aparte, también lo que tienen ellos dentro de lo que es el manejo presupuestario del 2008, dicen, no, la Argentina y Brasil nos paga 90 días después. Y nosotros a las petroleras, 90. Claro, no, pero las petroleras a nosotros nos depositaban en la cuenta el 1, el 17, el 1, el 9, el 17 y el 25 de cada mes. Yo terminaba el mes y tenía mi plata de las regalías. Y ellos lo pagan cada 3 meses. Cada 90 días. Cada 90 días con un aditamento. Más barato, mucho más barata la evaluación del gas aquí en Boca de Pozo que lo que lo están recibiendo en Argentina o en Brasil. Por el tema de fiscalización. Entonces, cuando tenés
ese dato de que te cortan 3 meses, las gobernaciones, municipios y universidades y parte del TGN trabajan con 9 meses de presupuesto, porque ya no son 12 meses, porque ya te ampliaron 3 meses. Entonces se ahorran 3 meses de aporte que si vos lo considerás pasa de los $1.000 millones. Entonces el 2008 medio arregla. Pero ahí hay otro tema que viene, lo frágil que es el tema de los hidrocarburos. Cuando vos manejás un dato y decís, oiga, estoy vendiendo el gas a $3 y a 5, el 2007, y de pronto se te baja, sube hasta 9 y se te baja a 4. O sea, cuando el barril de petróleo de 140 se baja a 40, el gasolinazo. El 2009 baja. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando baja, con $40 el barril, el gobierno se asusta y dice, esto no aguanta. Hay que dar el gasolinazo. Y preparan el gasolinazo y lo mandan el 2010 en diciembre, el gasolinazo, porque nunca pensaron que se recupere tan rápido. Entonces, largan el gasolinazo, ¿ya? Donde suben 82% al diésel y 78% a la gasolina. Y se les armó lo que se armó. Y se les armó lo que se les armó. Pero ahí te muestra la fragilidad del sistema y del sector hidrocarburos, que cuando bajó a $40, tuviste que subir 82% los combustibles. Me estás diciendo, para terminar, que no es sostenible agarrarse solo de los hidrocarburos. No, de ninguna manera. No, nosotros es peligroso. Es muy peligroso. Ya. Y también de la minería. O sea, sí. no puede ser que al primer semestre no el 83% de nuestras exportaciones, Carlos, dependan de hidrocarburos y minería. Ajá. Bueno, ¿qué país desarrollado va a agarrar este modelo donde la exportación de materias primas exporta el 83% de materias primas y encima generan casi el 60% del ingreso para el Tesoro General de la Nación? Entonces, ¿qué modelo pues es ese? O sea, que no me vengan a decir que es un modelo viable. No es viable. Entonces, y aquí vamos... Es fuerte lo que estás diciendo. No, es que no es viable. Si se te caen los precios. Yo quisiera que haga una simulación nomás, el ministro, para ver cómo le iría si el barril está a $40 y los minerales están a $3. Yo quiero ver, Guanuni con $10 ha perdido en el primer semestre $2.400.000. Entonces, ¿dónde está el éxito del modelo? ¿Dónde está el éxito del modelo? No hay tal modelo exitoso económico del gobierno. No, porque no ha cambiado nada. Porque son las mismas leyes. Por ejemplo, la redistribución del ingreso y la bajada de la pobreza. Nadie considera, ni le han informado al presidente, que en el lapso de 8 años ha recibido más de $10.000 millones de remesas del exterior, que antes eran 1.000 en el mismo lapso de 8 años. O sea, es 10 a 11 veces más en remesa. Que si consideras $500 mensual por cada familia, hacen 6.000 al año. Eso quiere decir que son 200.000 familias que no reciben nada del gobierno, reciben porque un familiar no pudo encontrar un empleo digno y bien pagado en Bolivia, porque no se dieron las condiciones. Entonces, si multiplicas esas 200.000 por 5 personas, 1 millón de personas dependen de miles de bolivianos que viven en el exterior y que tienen que enviar 500, $400 mensual, que eso lo consideran como generación de empleo y también como reducción de pobreza, donde el gobierno no ha participado en nada. Ahora sí coincido con vos, están dibujando la cifra. Efectivamente. Y la última es que entre los datos que hay, cuando habla, por ejemplo, del IDH para las Fuerzas Armadas, Carlos, el decreto supremo, el 28421, en su artículo, en el artículo 2, aquí está, en el artículo 2, porque este es de la distribución de lo que son los, el IDH, dice lo siguiente: se crea el fondo, lo que recibe el Tesoro, y del Tesoro va 5% para el Fondo de Ayuda Interna al Desarrollo Nacional destinado a la masificación del uso del gas. Hay un 5% que no sabemos qué está haciendo Yacimiento. Aparte va el 5% para el Fondo Indígena. Pero en el inciso C dice
un monto otorgado mediante asignación presupuestaria anual. Quiere decir que 8 años ya tiene una asignación anual destinada. Este es el decreto de Rodríguez Belcé, ¿no? De Rodríguez Ya. Belcé, que es de octubre del 2005. O sea, las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional. Las instituciones mencionadas utilizarán estos recursos mediante la acreditación de programas y proyectos específicos, así como en actividades de fortalecimiento institucional. Por eso te digo que esta ley de Ormando Vaca Díaz fue una de las más avanzadas en todo lo que fue, primero, recaudación y redistribución del ingreso, que hasta ahora sigue. Ok, te agradezco muchísimo, creo que queda claro. Es bueno saberlo, pero también es preocupante. Estamos 80 y tantos % del ingreso nacional en 2 rubros. De las exportaciones. Mierda, es una economía adicta. No, es un modelo equilibrista con un precipicio de 1000 metros. Ok, vámonos al corte.